La niebla era un manto espeso que cubría la mansión perdida, ese antiguo caserón olvidado en lo profundo del bosque, donde ni siquiera la luz del sol parecía querer entrar. Marina sostuvo la carta en sus manos temblorosas, el papel amarillento y arrugado, pero las palabras rojas escritas a mano le quemaban la piel como si fueran un juramento sellado con sangre. Ven y descubre lo que el tiempo ha ocultado. El pasado no siempre muere, Marina. La mansión te espera. Nadie sabía de dónde había llegado esa carta. Nadie, salvo ella. Y, aunque el instinto le gritaba que huyera, algo en su corazón, un deseo de verdad y justicia, la impulsaba hacia esa oscuridad. Al acercarse a la puerta, el aire se volvió helado, un frío que calaba hasta los huesos y hacía que cada pelo de su cuerpo se erizara. El chirrido de la madera al abrirse resonó en todo el bosque, como un lamento antiguo. El interior de la mansión estaba cubierto por una capa gruesa de polvo y telarañas, pero también por sombras vivas, que parecían moverse con vida propia. Las paredes tenían marcas extrañas, símbolos que Marina reconocía vagamente de sus estudios, rituales de protección, de venganza, de muerte. Cada paso que daba se sentía como una invasión a un secreto sagrado, y la atmósfera se volvió más densa, cargada de susurros apenas audibles, voces lejanas que la llamaban por su nombre. Marina. Susurró una voz femenina, dulce y fría. El corazón le latió con fuerza. Giró en redondo, pero no había nadie. Solo el eco de aquella voz persistía en el aire, como una melodía que la envolvía y la llamaba a seguir adelante. En el vestíbulo principal, encontró un viejo espejo de cuerpo entero, cubierto por un velo de tela negra. Cuando levantó la tela, el reflejo que vio no era solo el suyo. Una figura detrás de ella apareció por un instante, una mujer joven, con el rostro manchado de sangre y ojos llenos de tristeza y terror. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella imagen era una advertencia, un presagio de lo que la esperaba. El silencio se rompió cuando el suelo crujió bajo sus pies. La mansión parecía querer contar su historia, pero solo a quienes estuvieran dispuestos a escuchar el eco de sus tragedias. En la biblioteca, encontró diarios y cartas viejas, escritos por un hombre llamado Álvaro, quien parecía haber sido el verdugo de la mansión. Pero no un verdugo cualquiera, un hombre marcado por la traición y el amor perdido, condenado a una eternidad de oscuridad. Las páginas contaban cómo Álvaro había sido acusado injustamente, cómo había amado a una mujer llamada Isabela y cómo, en su desesperación, había firmado un pacto oscuro para protegerla. Cada palabra que leía la ataba más a la mansión, como si las cadenas de aquel pasado se extendieran hasta su alma. De repente, Marina sintió un dolor agudo en su muñeca. Miró y vio una marca, un símbolo idéntico al que había visto en las cartas de Álvaro. La marca latía, como un corazón oscuro que quería reclamarla. Sabía que estaba atrapada en un destino que no podía evitar. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera y los relámpagos iluminaban la mansión, Marina escuchó pasos en el pasillo. No eran sus propios pasos, sino los de alguien, o algo, que la acechaba. Una sombra apareció en la puerta de su habitación, una figura alta, con ojos que ardían como brasas y una sonrisa cruel, pero triste al mismo tiempo. «Has venido para terminar lo que yo empecé», susurró el verdugo. Marina sintió miedo, pero también una extraña compasión. En esos ojos, vio no solo un monstruo, sino un hombre roto por el amor y el dolor. El verdugo extendió una mano, y con ella, la promesa de un sacrificio, de un destino inevitable. Marina sabía que no podía escapar, pero también que en medio de esa oscuridad había una chispa de luz y, quizá, de amor. Mientras la noche se cerraba sobre la mansión perdida, Marina se preparó para enfrentar al verdugo y desenterrar la verdad oculta bajo siglos de sombras y sangre. La luz de la mañana era escasa, filtrándose débilmente a través de las ventanas rotas de la mansión. Marina despertó en una habitación que no recordaba haber visto antes. La oscuridad seguía dominando cada rincón,
y un frío intenso la envolvía. Aún sentía en su piel el escalofrío de la noche anterior, cuando la figura del verdugo apareció ante ella. Se levantó con cuidado, sus pasos resonando en el suelo de madera crujiente. A lo lejos, un débil resplandor llamó su atención hacia el salón principal. Caminó guiada por esa luz, que parecía tener vida propia. Allí, en el centro del salón, estaba el espejo antiguo que había visto el primer día, pero ahora parecía distinto, más grande y más amenazante. La madera que lo enmarcaba estaba cubierta de símbolos oscuros y viejos, y el cristal reflejaba no solo la habitación, sino algo más profundo, algo oscuro que esperaba ser descubierto. Marina se acercó y, al mirar su reflejo, vio cómo su propia imagen se distorsionaba lentamente. Su rostro se tornó pálido, sus ojos llenos de lágrimas invisibles y, detrás de ella, apareció una mujer envuelta en sangre, con el cabello alborotado y una expresión de dolor absoluto. La mujer abrió la boca para gritar, pero ningún sonido salió. Su reflejo parecía suplicar ayuda. Marina sintió que el corazón le latía con fuerza, mientras una mezcla de miedo y compasión la invadía. El espejo comenzó a vibrar y una voz tenue, casi un susurro, emanó del cristal. Ayúdame, termina lo que comenzó, libera mi alma. Marina retrocedió, pero algo dentro de ella la impulsó a mirar más de cerca. Empezó a sentir una conexión inexplicable con aquella figura, como si sus destinos estuvieran entrelazados. Decidió investigar la historia detrás de esa mujer. Volvió a la biblioteca y empezó a leer viejos diarios y cartas que hablaban de una joven llamada Isabela, la amada de Álvaro, el verdugo. Isabela había sido la primera víctima del oscuro pacto que el verdugo había hecho para protegerla, pero que terminó atrapándola en una maldición eterna. Cada palabra que leía la acercaba más a la verdad oculta de la mansión, una historia de amor, traición y sacrificio. De repente, sintió un frío en la muñeca. Al mirar, vio que la marca que había aparecido antes se había intensificado, como si latiera con vida propia. Era un símbolo que la unía al verdugo y a la maldición de la mansión. La mansión no solo la retenía físicamente, sino que la ataba espiritualmente. Esa noche, mientras la tormenta volvía a desatarse afuera, Marina volvió al espejo. Esta vez, la mujer reflejada parecía más cerca, más real. Extendió una mano hacia Marina, y en ese instante, el cristal comenzó a agrietarse lentamente. Marina gritó, retrocedió y vio cómo la figura de Isabela cruzaba el umbral del espejo, libre al fin, pero con una advertencia. El verdugo viene por ti. No huyas. Enfréntalo. Marina sintió que su corazón se rompía y al mismo tiempo se llenaba de determinación. Sabía que su vida ya no sería la misma. La mansión y el verdugo la habían marcado para siempre, y debía encontrar la manera de liberarlos a ambos. El eco de sus pasos resonaba por los pasillos oscuros de la mansión, un ritmo constante que parecía sincronizarse con el latido de su corazón. Marina avanzaba, ahora consciente de que cada rincón de aquella casa tenía una historia que contar, una historia tejida con cadenas invisibles que ataban a sus habitantes a un destino inexorable. Las paredes a su alrededor parecían respirar, y los susurros crecían, fragmentos de voces perdidas entre la memoria y el olvido. El frío se intensificaba con cada paso, como si el tiempo mismo se congelara en aquel lugar maldito. Entre los escombros, Marina encontró una caja de madera adornada con símbolos grabados que reconoció de inmediato, runas antiguas que hablaban de sacrificios y pactos sellados con sangre. Al abrirla, descubrió cartas y fotografías amarillentas que mostraban rostros de personas que parecían atrapadas en una red de desesperación. Una de las cartas, escrita con letra temblorosa, relataba el último deseo de Álvaro, el verdugo, antes de desaparecer en la oscuridad. Hablaba de un amor perdido, de traiciones que desgarraron su alma y de una maldición que le condenaba a ser el guardián de la mansión, encargado de castigar a quienes se atrevieran a profanar sus secretos. Marina sintió cómo el peso de esas palabras caía sobre ella,
como si las cadenas del destino también la envolvieran. La marca en su muñeca ardía con una intensidad que le recordaba que ya no podía escapar. Mientras leía, una sombra se deslizó tras ella. Sin girarse, Marina sintió una mano fría posarse sobre su hombro. Un suspiro lleno de tristeza y rabia le recorrió la espalda. ¿Por qué buscas lo que debería quedar enterrado? La voz era un susurro cavernoso que helaba la sangre. Marina se giró lentamente para enfrentarse al verdugo. Sus ojos ardían con un fuego antiguo, una mezcla de dolor y odio. Pero también había algo más, una chispa de humanidad que se negaba a extinguirse. «¿Por qué necesito entender?», respondió ella con voz firme. «Necesito liberar esta casa y a ti de esta condena». El verdugo bajó la mirada y un silencio pesado se instaló entre ellos. Luego, con una voz que parecía quebrarse, contó su historia, la verdad oculta tras la leyenda. Había sido un hombre común, enamorado de Isabela, la mujer del espejo, pero una traición había desencadenado su caída. Para protegerla, había hecho un pacto oscuro con fuerzas que no comprendía. A cambio de su vida, había sellado un destino eterno, el de ser el verdugo, el juez y el ejecutor de la mansión perdida. Cada alma atrapada en ese lugar era un recordatorio de su fracaso, de su dolor. Pero también una oportunidad de redención. Marina sintió que sus lágrimas se mezclaban con la lluvia que comenzaba a caer afuera. Comprendió que el verdugo no era solo un monstruo, sino un hombre roto por el amor y la culpa. Con un gesto lento, él extendió una cadena oxidada hacia ella. Si quieres liberar este lugar, debes tomar esta cadena y enfrentar tu propio destino. Solo así el ciclo terminará. Marina dudó un instante, pero luego tomó la cadena con determinación. Sintió un frío profundo que atravesó su piel y llegó hasta su alma. El verdugo le indicó un pasadizo oculto detrás de una librería. Era una escalera que descendía hacia las entrañas de la mansión, un lugar donde el tiempo y la realidad se desdibujaban. Con cada paso, Marina sentía cómo las cadenas invisibles de su destino se apretaban, pero también cómo una fuerza nueva nacía en su interior, la fuerza del amor y la esperanza. Al llegar a la cámara subterránea, encontró un altar cubierto de símbolos y un círculo de fuego apagado. En el centro, una figura etérea que parecía flotar entre la vida y la muerte, Isabela. Sus ojos encontraron los de Marina y una sonrisa triste se dibujó en sus labios. «Has llegado», dijo con voz suave. «Ahora, debes decidir». Marina comprendió que la batalla final no era solo contra la maldición, sino contra el miedo y la oscuridad en su propio corazón. Mientras el verdugo vigilaba desde la sombra, Marina preparó su alma para el juicio que definiría el destino de la mansión perdida, del verdugo y de ella misma. La mansión parecía respirar con un ritmo propio, como si el tiempo se hubiera detenido para dar espacio a una última batalla. Marina estaba lista, su mente afilada y su alma preparada para lo que vendría. La cadena oxidada colgaba de su mano, fría y pesada, símbolo de la carga que debía llevar para romper la maldición. Afuera, la tormenta rugía con furia, iluminando con relámpagos la silueta imponente de la mansión perdida, y el viento llevaba consigo susurros que hablaban de redención y sacrificio. Al bajar a la cámara subterránea, Marina sintió que el aire se volvía denso, casi tangible. El altar de símbolos antiguos parecía irradiar una energía oscura y poderosa. El círculo de fuego apagado a su alrededor estaba listo para ser encendido, para sellar un destino que llevaba siglos esperando. Isabela flotaba en el centro, una figura espectral que emanaba una mezcla de belleza y tristeza infinita. Sus ojos eran pozos de melancolía, pero también de esperanza. Miró a Marina con reconocimiento. «Has llegado hasta aquí», dijo con voz que parecía una melodía lejana. «Solo un alma pura puede encender el fuego de la redención». Marina asintió, sintiendo la presión de todas las miradas que la observaban, aunque no podía verlas. Voces antiguas, almas atrapadas, esperaban su decisión. El verdugo apareció a su lado,
su rostro marcado por la batalla interna que libraba. No era solo un guardián oscuro, sino un hombre que ansiaba la libertad tanto como ella. Para romper la maldición, explicó con voz profunda, debes ofrecer algo más que valentía. Debes sacrificar lo que más amas. Marina sintió cómo su corazón se comprimía. El amor y el miedo se entrelazaban, una danza peligrosa que definía su destino. ¿Qué debo sacrificar?, preguntó, su voz apenas un susurro. Tu vida, respondió el verdugo sin titubear. Pero también la mía. Solo con la unión de nuestros sacrificios el ciclo puede romperse. La idea de morir era aterradora, pero Marina sabía que había algo más allá de la muerte, algo que podía liberar a todos de ese infierno. Con la cadena en la mano, encendió el círculo de fuego. Las llamas danzaron, iluminando la cámara con un resplandor carmesí. El altar empezó a vibrar y las sombras se alzaron, formando figuras de almas atrapadas, algunas con expresiones de gratitud, otras de tormento. Marina extendió la mano hacia Isabela, que sonrió con ternura antes de desvanecerse en un rayo de luz que ascendió hacia el techo. Entonces, el verdugo tomó la cadena y la apretó contra su pecho, gritando de dolor mientras el fuego lo envolvía. Marina sintió como una fuerza invisible la tiraba hacia el altar, y con un último esfuerzo, clavó la cadena en el centro del círculo. Un estallido de luz cegadora llenó la cámara, seguido por un silencio absoluto. Cuando Marina abrió los ojos, estaba sola en la mansión, pero todo había cambiado. La oscuridad había sido reemplazada por una luz suave y cálida. La atmósfera pesada se había disipado, y un aire de paz reinaba. En su muñeca, la marca desapareció, y en su corazón, una nueva esperanza nació. El verdugo había desaparecido, pero Marina sabía que su sacrificio había sido real, un acto de amor que rompió las cadenas del destino. Mientras salía de la mansión, la lluvia había cesado y el sol comenzaba a asomarse, prometiendo un nuevo amanecer. Marina sonrió, con lágrimas de alivio y gratitud. La mansión perdida ya no era una prisión, sino un recuerdo de amor y redención. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. Marina salió de la mansión con pasos lentos, sintiendo que la luz dorada no solo iluminaba el mundo exterior, sino también cada rincón oscuro de su interior. La tormenta había pasado, pero el eco de aquella noche tormentosa persistía en su mente y en su corazón. Mientras caminaba por el bosque cercano, un lugar que parecía más vivo que nunca, notó cómo el aire parecía vibrar con energía. Era como si la mansión y el verdugo hubieran dejado una marca indeleble en el paisaje, un despertar latente que solo ella podía sentir. Pero no estaba sola. Desde las sombras, una presencia familiar la seguía, invisible para otros ojos, pero cercana y protectora. Aquella presencia era el espíritu de Álvaro, el verdugo, que ahora existía en una forma diferente, no como un guardián oscuro, sino como un alma liberada, una fuerza que protegía a Marina y a quienes se atrevieran a enfrentar sus propios demonios. Marina sintió un calor reconfortante en su espalda y supo que no debía temer. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo y el dolor cedían ante algo más poderoso, el amor y la esperanza. Pero el despertar del alma no era solo para ella. La mansión, aunque ya no existía como cárcel, había dejado una huella profunda en la tierra. De la tierra húmeda surgieron flores negras, con pétalos que parecían absorber la luz, y en el centro, una semilla brillante, como un corazón pulsante. Marina se agachó y la tomó en sus manos. Sintió que aquella semilla contenía el alma del verdugo, su esencia más pura y redimida. Sabía que debía plantarla, no para revivir el horror, sino para sembrar una nueva vida, una nueva historia que rompiera el ciclo de oscuridad y miedo. De regreso al pueblo, Marina compartió su experiencia con aquellos que la escucharon con asombro y respeto. Sus palabras fueron semillas que germinaron en corazones que también querían sanar y cambiar. Pero no todo estaba resuelto. En la noche, cuando las estrellas brillaban con fuerza, Marina sintió una llamada profunda,
un susurro que la invitaba a regresar al bosque. Allí, bajo la luz plateada de la luna, la semilla comenzó a brotar, y con ella, una nueva conciencia despertó. El espíritu del verdugo se manifestó frente a ella, esta vez con una sonrisa suave y ojos llenos de paz. Este es solo el comienzo, dijo. El alma despierta nunca muere, solo se transforma. Marina comprendió que su viaje estaba lejos de terminar. La mansión perdida, el verdugo y ella estaban ligados por un destino eterno, pero ahora, ese destino tenía una nueva dirección, la redención y el amor que supera incluso a la muerte. Mientras la semilla crecía, Marina sintió que dentro de sí misma despertaba una fuerza nueva, una luz que la guiaba hacia un futuro donde el terror era solo un recuerdo y el amor, la verdadera victoria. El viento traía consigo un aroma a humedad y tierra revuelta, como si la misma tierra del bosque quisiera contar sus secretos más oscuros. Marina caminaba despacio, cada paso resonando entre las hojas secas que crujían bajo sus pies. La semilla que había plantado en la colina crecía lentamente, pero ya se sentía una energía extraña emanando de ella. Aquella noche, mientras las estrellas comenzaban a parpadear, un frío helado la envolvió de repente. Un susurro, apenas audible, llegó a sus oídos. No provenía del bosque ni del viento, sino de un lugar dentro de su memoria, una sombra de recuerdos que había intentado enterrar. De pronto, un fragmento de visión la golpeó, una figura encapuchada, de rostro oculto, caminando hacia la mansión antes de su caída. Aquella sombra era el origen de la maldición, el verdadero verdugo que había manipulado a Álvaro y que había condenado a la mansión a su destino oscuro. Marina supo que debía enfrentar esa sombra, porque mientras existiera, el peligro nunca desaparecería. Con el corazón acelerado, regresó a la mansión, o mejor dicho, al lugar donde ésta había estado. Ahora solo quedaban ruinas y fragmentos de piedra, pero el aire estaba cargado de una tensión palpable. De repente, la sombra apareció ante ella, más tangible que nunca. No era Álvaro, sino alguien mucho más siniestro, un ser que había usado el miedo y el odio para alimentarse durante generaciones. No puedes destruirme, susurró con voz que parecía miles de voces a la vez. Soy el pasado, la oscuridad que habita en cada alma. Marina levantó la cadena que aún colgaba de su cuello, un amuleto que recordaba su promesa y su fuerza. No dejaré que sigas destruyendo vidas, respondió con voz firme. Ya no estoy sola. La sombra rió, un sonido hueco que se mezcló con el viento. Entonces demuéstralo. Lo que siguió fue una lucha que traspasó lo físico, un enfrentamiento entre luz y oscuridad que desgarró el bosque y puso a prueba la voluntad de Marina. Las sombras parecían envolverla, intentando arrastrar su mente hacia el abismo. Pero la semilla que había plantado en la colina brilló con un resplandor cálido, irradiando esperanza y fortaleza. Con cada ataque, Marina respondía con valor, recordando las palabras del verdugo, el sacrificio de Isabela, y el amor que la mantenía firme. Finalmente, en un último acto de fuerza, lanzó la cadena hacia la sombra, que se desvaneció con un grito que pareció romper el silencio de siglos. El bosque volvió a la calma, y la semilla floreció, extendiendo raíces que parecían purificar la tierra. Marina cayó de rodillas, exhausta pero victoriosa. Sabía que la sombra del pasado había sido derrotada, pero también que debía estar alerta. Porque en el corazón del bosque, siempre existirán ecos que intentarán despertar. Mientras se levantaba, sintió una mano cálida tomar la suya. Era la presencia del espíritu de Álvaro, sonriendo con orgullo. Has hecho más de lo que nadie creyó posible, dijo. Ahora el bosque puede sanar. Marina asintió, con lágrimas en los ojos, consciente de que la batalla por la redención continuaba, pero esta vez, con el amor y la esperanza como armas. El sol apenas asomaba cuando Marina regresó a la colina donde había plantado la semilla que ahora se había convertido en un árbol majestuoso. Sus ramas se extendían como brazos que tocaban el cielo, y sus raíces se aferraban con fuerza a la tierra húmeda y oscura.
La transformación del bosque era palpable, ya no era un lugar que inspirara miedo o rechazo, sino un santuario de vida, renovación y esperanza. Sin embargo, Marina sabía que la oscuridad nunca desaparece del todo, solo cambia de forma, y a veces, se oculta esperando una oportunidad. Mientras caminaba entre las raíces del árbol, el suelo vibraba ligeramente bajo sus pies, como un corazón que latía con vida propia. Era un recordatorio de que aquel lugar estaba vivo, vigilante y protector, y que el legado del verdugo, de la mansión perdida y de todas las almas atormentadas no se había desvanecido, sino que se había transformado en algo nuevo, algo eterno. A lo lejos, un susurro suave emergió entre el viento. No era un sonido que pudiera escuchar cualquiera, sino un llamado hecho solo para ella. Siguiendo el murmullo, Marina se adentró en el bosque que rodeaba el claro, hasta que una figura apareció entre las sombras. No era una sombra oscura ni un espíritu maligno, era una niña pequeña con ojos brillantes y una sonrisa cálida, envuelta en un vestido hecho de hojas y flores que parecían brillar con una luz propia. Soy Alma, dijo la niña con voz dulce y melodiosa. El bosque te ha elegido para ser su guardiana. Marina se arrodilló, conmovida y un poco incrédula ante aquella presencia etérea. ¿Por qué yo? Preguntó con sinceridad. He cometido errores, he sentido miedo, odio, no sé si merezco este honor. Alma se acercó y acarició suavemente el rostro de Marina, como si pudiera tocar no solo la piel, sino el alma misma. ¿Por qué has tenido el valor de enfrentar la oscuridad?, respondió. Has amado cuando todo parecía perdido. Ese es el verdadero poder. El aire se volvió denso, y el árbol majestuoso comenzó a susurrar antiguos secretos en un idioma que Marina no entendía, pero que sentía como un latido profundo en su corazón. La historia de la mansión perdida, el verdugo, Isabela y Álvaro, y todos aquellos que habían sufrido se entrelazaban en ese susurro, formando un legado que ella ahora estaba destinada a proteger y honrar. Mientras escuchaba, Marina sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Recordó cada sacrificio, cada acto de valentía y cada momento de amor puro que había encontrado en medio del horror. Supo entonces que no solo el bosque y las almas a su alrededor dependían de ella, sino que ella misma era parte de algo mucho más grande que su propio sufrimiento. Sin embargo, no todo era paz. En las sombras, algo oscuro se removía, una presencia que había sido derrotada, sí, pero no destruida. La maldición de la mansión había dejado marcas profundas, y ciertos secretos aún dormían bajo la tierra. Marina sabía que debía estar preparada para lo que viniera, pero también sabía que no estaría sola. El espíritu de Álvaro, el verdugo redimido, se manifestó a su lado, ahora una figura luminosa y tranquila, su rostro ya no lleno de ira ni dolor, sino de esperanza. He encontrado la paz, dijo Álvaro, y contigo a mi lado, el bosque también la encontrará. Juntos caminaron hacia el claro donde el árbol brillaba con una luz dorada, sus hojas susurrando promesas de renacimiento y protección. Pero mientras avanzaban, el suelo tembló y una grieta profunda se abrió en la tierra. De ella emergió una figura oscura, con ojos vacíos y sonrisa torcida, el verdadero origen de la maldición. No era Álvaro ni Isabela, sino un espíritu ancestral, alimentado por el rencor y la venganza. Creísteis que me habíais olvidado, dijo con voz cavernosa, pero soy la raíz del miedo, la sombra eterna que aguarda en cada rincón. Marina se plantó firme, la mano aferrada al amuleto que había pertenecido a Isabela. No te tengo miedo, respondió con firmeza. Este bosque y su gente merecen sanar. La batalla que siguió fue una mezcla de luz y oscuridad, fuerza y voluntad, donde cada palabra, cada gesto y cada pensamiento era un acto de resistencia. Marina sintió que todo lo que había vivido, todo el amor y el dolor, se unían para darle el poder de enfrentar aquella sombra. Con la ayuda de Álvaro y el poder del árbol, Marina canalizó la luz pura, que envolvió a la sombra en un abrazo cálido y cegador. La oscuridad se retorció, gritó, y finalmente se disolvió en la brisa del amanecer.
Cuando todo terminó, el bosque volvió a la calma, más fuerte y más vivo que nunca. Marina se arrodilló, agotada, pero feliz. Sabía que la batalla por el legado no era solo contra fuerzas externas, sino también contra los miedos internos que cada persona cargaba. Por eso, cuando regresó al pueblo, compartió no solo la historia, sino también el mensaje: el verdadero poder está en enfrentar el miedo, en amar aun cuando parece imposible y en creer que siempre hay un amanecer después de la noche más oscura. Y así, bajo el árbol eterno, Marina prometió cuidar del bosque y de quienes en él habitan. Porque el verdugo de la mansión perdida ya no era un símbolo de terror, sino de redención y amor.